¿El género y sus roles son una cuestión metafísica predeterminada a la que debemos adaptarnos? ¿O al contrario, son un constructo social obsoleto que únicamente existe debido a que la sociedad lo reinforza? Este es un problema que ha estado presente a lo largo de la historia y cuyo debate se intensificó particularmente desde el siglo XX con la surgida de diversas olas de feminismo. Para comenzar a analizar esta situación, lo primero que debemos entender es qué es el género y cuál es la diferencia de este con el sexo. Simone de Beauvoir, filósofa, escritora y feminista, en las primeras líneas de su obra El segundo sexo, hace una afirmación: no se nace mujer, se llega a hacerlo. ¿A qué se refiere con esto? Con esta frase, la filósofa diferencia el sexo femenino del género mujer. Con esto no nos habla de que alguien del sexo femenino tenga que pasar un examen o llegar a una edad para ser mujer. Se refiere a que es la sociedad la que, al conocer los genitales de una persona, decide cómo debe comportarse, vivir, vestir y ponerle en subordinación a su contraparte del género opuesto. El género y estos diversos roles que se suelen atribuir no constituyen una determinación metafísica establecida e invariable. Se trata más bien de un constructo social que cambia de acuerdo al lugar y el tiempo en el que se vive. Al señalar el género como constructo social, no niega las diferencias fisiológicas entre el sexo femenino y el masculino, como lo son los genitales, niveles de hormonas y cromosomas. Más bien, se busca exponer la diferencia entre lo natural y las normas que se imponen socialmente dependiendo del sexo, y que en otras sociedades podrían no existir. Para ilustrar esta afirmación, Charlotte Weil nos da un ejemplo en el que concibe una sociedad separada por la altura en vez del sexo. Nos comienza a describir que dentro de la misma, en un inicio, las personas altas logran alcanzar los frutos de los árboles, y a partir de esto se empieza a crear normas sociales. Las personas altas recolectan la comida y las personas de baja estatura colocan los objetos en la mesa. Estas diferencias de estatura terminan creando una jerarquía y una estructura de diferencias sociales basándose meramente en la estructura de la persona. La autora opina que lo mismo pasa con el género. A través de la historia de la humanidad se ha formado un sistema de opresión y desigualdad entre las personas fundamentado meramente entre los distintos genitales que se tienen y creando una construcción sobre lo que se puede hacer basándose únicamente en eso. A lo largo de la historia, diversos movimientos sociales han luchado por reducir estas desigualdades, logrando grandes avances como el derecho del voto a la mujer y las reformas laborales. A pesar de esto, las diferencias de género continúan siendo un problema. Desde diversas perspectivas conservadoras o tradicionalistas se suele aceptar el género y sus roles como constructos sociales y aún así se defiende la existencia de estos. Elizabeth Fox Genovese, académica conservadora, asume la postura de que los roles de género y la familia nuclear son necesarios para el bienestar de la mujer y el bienestar social en general. Defiende que es necesario que las mujeres asuman el rol de amas de casa y madres de familia para mantener la estructura basada en el núcleo familiar. También menciona que una gran cantidad de mujeres, al ser influenciadas por toda su vida por los roles de género, terminan queriendo ellas mismas cumplir con estos roles y tienen el deseo de ser amas de casa, cocineras y cuidar a sus hijos o hijas. Finalmente defiende el núcleo familiar con el argumento de que la estructura de un padre y una madre y de los infantes es ideal para mantener la descendencia de la raza humana a través de los hijos, mientras que la madre los cuida y el padre trabaja para generar los ingresos del hogar. Esta línea de argumentación puede parecer fuerte, pero presenta varios fallos lógicos. El primero es pensar que el eliminar los roles de género impediría que las mujeres que quieran seguirlos de hacerlo. Pero funciona al contrario completamente. Eliminar los roles de género no busca reducir la libertad de las personas, sino aumentarla. Busca que cada quien pueda vivir su vida como desee sin que lo que tiene abajo de las piernas sea una limitación. Al eliminarse estos roles, la mujer que así lo desee puede dedicarse a las labores del hogar, pero si no se eliminan es probable que una que no quiera hacerlo se vea forzada a esto. Finalmente defiende la estructura de la familia nuclear y la posición que las mujeres tienen en esta sin considerar varios factores. Primero, la estructura familiar que consiste en ambos progenitores y sus hijas e hijos no es la única estructura que existe. Dentro de culturas distintas al occidental se puede observar otras formas de organización familiar. Por ejemplo, en partes de Hawái puede verse un sistema de organización que depende de la edad en vez de quien la progenie.
Todas las personas mayores son vistas como padres o madres, mientras que todas las menores son hijos o hijas. Por esto mismo, la misma estructura familiar es un constructo social que puede variar. Además de reducir a una persona humana meramente a engendrar bebés, es una manera muy reduccionista de ver a las mujeres. Basándonos en los análisis hechos por Simone de Beauvoir, Charlotte Weil y Freddy Childers, y contrastando estos argumentos con los de Elizabeth Fox, podemos concluir que tanto el género como una familia no suponen cuestiones metafísicas fijas, más bien se tratan de un constructo social variables, que puede ser pertinente cambiar o abolir según las necesidades históricas de las personas que viven en un lugar y tiempo determinado, y se ven afectadas por estas. Por lo tanto, no debería ni negarse la capacidad de formar una familia ni marcar el rol que juegan las personas dentro de esta debido a su género.